Arevalo Presente. Paola. Chicaiza Marchuri. Presente. Chicaiza Marchuri. ¿No vino? Presente, Licen. Ok. Sí, aquí estoy presente, Licen. Bien, listo. Jorge Congo. Buenas noches, economista, presente. Buenas noches. Farinango Gabriela. Presente, economista. Okay. Fernández Denny. Fernández Denny. Lara Gorky, bueno, pidió permiso para entrar más tarde. Elena Yumitasic. Presente, economista. Bien, Elena, ya su nota fue corregida, ¿yo? Hubo un error del Ya, sistema. economista, ya la tengo. Gracias. Ok. Mejía Milena. Presente. Niño Nayeli. Presente, economista. Ok. Molina Yadira. Creo que tiene problemas con... Levante la mano, Molina. Rodríguez Daniel. Santillán Kelly. Presente. Santillán. Santillán, usted no tiene Presente. nota, Santillán, en el primer corte. Santillán. Sí le envié algunas. No Perdón, le Licen. oigo. No le oigo. Se me va el internet. No le escuché, Licen, disculpe. Ajá. Usted no tiene notas en el primer corte y tiene muchas inasistencias. Claro, sí conversé sobre las inasistencias con usted, Licen, y las actividades también le estaba subiendo algunas. Y Ajá. igual ahorita ya le acabo de subir las otras que me faltan, por favor. Pero acuérdense que el sistema ya cerró a las 6 de la tarde. Ya ahí no puedo hacer nada. Si la subió antes de las 6, bien. Si la subió después, ya no se puede hacer nada. Ya el sistema no acepta subir más actividades. ¿Oyó? De la unidad uno y la unidad 2. Tirado Marcelo. Presente, economista. Okay. Trujillo Liliana. Yacelga Clever. Presente, economista. Un segundito. Listo. Voy con San Lorenzo. Alcibar Lady. Presente, Inge. Alcibar. Una inasistencia más y pierde la materia, ¿oyó? ¿Oyó, Alcibar? Sí, Inge. Lleva 3 inasistencias, una más y pierde la asignatura. Chirán iba a llegar más tarde. Turcha Raiza Mande. también. Milena Lor. Presente, profe. Mendoza Yesenia. Mendoza Yesenia. Quintero Roger. Quintero. Rodríguez Angélica. Tamayo Jessica. Presente. Valdés Wilmer. Bernaza Rocío.
Villarroel Hitter. Presente. Listo. Bien. Hoy iniciamos la unidad número 4. Ya esto se lo llevó quien lo trajo. Se trata de la elasticidad de la demanda. Economista, Vamos a disculpe. analizar. No oigo, dígame. Faltó tomar lista yo. Buenas ¿Cuál es noches. su apellido? Zambrano. Buenas noches. ¿Zambrano qué? Zambrano Carla. Ah, Carla Zambrano. Sí, es verdad, Carla, que usted es último ingreso. Ya va. Zambrano. ¿Con K o con C? Con C. Ujú. Un segundo, Zambrano. No me acordaba de usted, ¿verdad que sí? Copiar. ¿Subió todas las actividades? Sí, hasta el día miércoles acabé de subir todas las Sí, actividades de la exacto. unidad 2 y las pruebas. Sí, ya el sistema cerró, hasta las 6 de la tarde cerró ya el sistema. Quien subió, Sigo subió, y desde el quien día no miércoles. subió, ya quedó por fuera. Ya eso no depende de mí. Bien, seguimos. Gracias. Vamos a analizar lo que es la elasticidad de la demanda. Aquí llamamos elasticidad a la sensibilidad de la variación de la cantidad demandada cuando varían los precios hacia el alza o hacia la baja. Quiere decir que la elasticidad es el impacto que sufre la cantidad demandada cuando varían los precios hacia el alza o hacia la baja. Sin embargo, hay tres tipos de elasticidad. Elasticidad precio de la demanda, que depende del precio. Elasticidad renta de la demanda, que depende del ingreso del consumidor. Y elasticidad cruzada de la demanda, cuando se combina precio de un producto con cantidad de un producto. Esas son las tres elasticidades. Hoy vamos a ver la teoría y la semana que viene vamos a analizar, vamos a ver los ejercicios prácticos similar como se hizo con la oferta y la demanda. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí. Sí, economista. Bien. Ahora, ¿cómo definimos la elasticidad que les acabo de explicar? La teoría dice que la elasticidad busca medir el impacto o a su vez el grado de variación que existe de la demanda o de la oferta, dada la diversa variación de los precios dados. En nuestro caso no vamos a analizar la oferta, vamos a analizar solamente la elasticidad de la demanda. Por lo tanto, matemáticamente lo podemos definir de la siguiente forma. E es igual a elasticidad, Q es igual a cantidad y P es igual al precio. Quiere decir que la elasticidad va a estar comprendida en la evolución o cómo se comporte la cantidad y el precio. Otra forma de analizarlo es que la elasticidad llamamos a E a la variación porcentual del aumento en cantidad o disminución porcentual del descenso del precio. Quiere decir que la cantidad puede aumentar y el precio puede disminuir o viceversa. La cantidad puede bajar y el precio puede subir. Acuérdense que existe una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad, de tal forma que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. De tal forma, como les comenté hace rato, que la elasticidad mide la sensibilidad de una variable a otra. Concretamente, es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará la variable cantidad en respuesta a una variación de otra variable, que es el precio, en un 1%. Siempre la variación va a ser por encima del 1%, por debajo del 1% o igual al 1%. Esas son las tres principales sensibilidades que tiene la cantidad demandada cuando el precio varía. Siempre el 1% va a ser la referencia para poder medir el impacto que tienen los precios sobre las cantidades demandadas. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta parte?
¿Sí o no? No. Bien. Entonces, este concepto se aplica a las curvas de demanda y de oferta para medir la variación de la cantidad demandada u ofertada a raíz de variaciones de la variable que lo determina. En nuestro caso, solamente vamos a trabajar con elasticidad de la demanda, no con elasticidad de la oferta. En tal sentido, la elasticidad de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio. Quiere decir que aquí vemos la primera ecuación con la cual vamos a trabajar. Quiere decir que esa elasticidad puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda. Como ya le había dicho, existe una relación inversa entre precio y cantidad. Esta relación inversa va a generar un coeficiente negativo, pero como en economía no trabajamos con variables negativas, siempre vamos a colocarla como valor absoluto. Por lo tanto, la elasticidad va a tener un valor positivo, por encima del 1% o por debajo del 1% o igual al 1%. Esa elasticidad de la demanda se expresa con la letra ED y dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios de los precios, puede ser elástica o puede ser inelástica. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuanto más horizontal sea la curva de demanda, mayor será la elasticidad de la misma, mayor va a ser la flexibilidad, mayor va a haber en el mercado, más va a haber en el mercado productos sustitutos. Del mismo modo, si la curva de demanda es más bien vertical, la elasticidad de la demanda será inelástica al precio. Vamos a ver quién está pidiendo entrar. Valdés. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la elasticidad de la demanda y cómo se comporta la variación de la cantidad demandada cuando varía el precio? ¿Alguna duda? ¿Yacelga? No, economista. Sería Ok. bueno, o sea, por ejemplo, de esto, verle en una gráfica le entendería de mejor manera, porque ahorita estamos viendo la teoría Sí, en cierta. sí. Pero Sí, ya de vamos a la. verlo a nivel gráfico. Primero le explico la teoría, luego el nivel gráfico. Ya vamos a verlo a nivel gráfico. Aquí vemos la elasticidad precio de la demanda. Fíjense que están los tres tipos de elasticidad. La elasticidad unitaria, cuando el precio es igual, cuando la variación de la elasticidad es igual al 1%. La zona elástica, cuando la variación del precio es mayor al 1%. Y la zona inelástica, cuando la variación del precio es menor al 1%. Esta es la que más vamos a estudiar. Hay otra elasticidad de ingreso, que va a depender del llamada renta o llamada ingreso, que va a depender del ingreso del consumidor. Y finalmente, la elasticidad cruzada de la demanda es cuando se compara el precio de un producto con la cantidad demandada de otro producto, que puede ser sustitutivo o complementario. Por ejemplo, el precio del azúcar con la cantidad demandada de panela. Son productos sustitutos. O también el precio de la camisa con respecto a la cantidad demandada de pantalones. Son productos suplementarios. Entonces, eso también lo vamos a desarrollar más adelante. Lo importante es que ustedes sepan que existen tres tipos de elasticidad para poder medir el impacto que tienen los precios sobre las cantidades demandadas en el mercado. Entonces, vamos a empezar con la primera. Elasticidad precio de la demanda, donde la cantidad demandada varía en relación inversa con el precio y que esa elasticidad va a definir el impacto que tienen los precios sobre la cantidad demandada o la sensibilidad o el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio del bien. Este coeficiente de elasticidad siempre da negativo, como habíamos dicho. En economía no se manejan valores negativos, por lo tanto, vamos a trabajar con valores absolutos, lo cual transforma el valor en positivo. Se usan dos fórmulas para hallar este coeficiente. Es bueno que ustedes vayan haciendo su propio formulario para efecto de los ejercicios. Entonces, se llama coeficiente de elasticidad punto cuando la elasticidad es igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad entre
la variación del precio sobre el precio. ¿Qué es variación? La diferencia entre un precio inicial y un precio final. Y en cuanto a la cantidad, ¿qué es variación de la cantidad? La diferencia entre una cantidad y una cantidad final, como la vemos aquí. Esa variación de la cantidad es igual a Q2 menos Q1 entre Q. Y esa variación del precio es igual al precio 2 menos el precio 1 entre el precio 1 entre el precio inicial, que es P1. Esta es una forma de lograr esa elasticidad punto. Otra forma de analizar la elasticidad es el coeficiente promedio o llamado también coeficiente arco, donde la elasticidad va a ser igual a Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 o cantidad final menos cantidad inicial entre precio final menos precio inicial entre precio final más precio inicial. Cualquiera de las dos ecuaciones que se utilice son válidas. Ahora, la diferencia radica en que este es una elasticidad a punto. Más adelante le voy a explicar qué es una elasticidad a punto y qué es una elasticidad arco. Pero es importante que vayan teniendo por allí su propio formulario. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Milena Mejía. No, economista, ninguna. Okay. Bien. Entonces vamos a la parte analítica. Dice, la elasticidad a precio de la demanda se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio, como lo vemos en la lámina. Por lo tanto, la elasticidad a precio va a ser igual, de la demanda va a ser igual al porcentaje de cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio en el precio. Quiere decir, porque sí, porque la cantidad demandada siempre varía al precio. Por lo tanto, la cantidad demandada va a estar en el numerador y el precio va a estar, el porcentaje del precio va a estar en el denominador. Como lo vemos aquí, fíjense, elasticidad precio de la demanda es igual al porcentaje de cambio de la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio en el precio. Entonces aparece un ejercicio, dice, si el precio de una hamburguesa sube de 2 a 2,20 euros y la cantidad que compramos baja de 10 a 8 hamburguesas, ¿cuál será la elasticidad de la demanda? Utilizando, ya va. Utilizando esta ecuación, a ver, esta ecuación sería, ¿qué es 10? La cantidad 2 menos 8, que es la cantidad 1. Q2 menos Q1 entre la cantidad inicial, ¿verdad? Que Q2, perdón, que es, pero Q1. Q1 que es 10, menos Q2, que es 8, entre Q1, que es 10 por 100, porque necesitamos analizar el porcentaje entre el precio P2 menos P1, ¿ok? Entre P2, entre P1 por 100 nos daría 20%, de 10% sería igual a 2. Ahora, ¿qué significa este 2 en términos de elasticidad? Significa que como el coeficiente es mayor a 2, es una demanda elástica. Quiere decir que hay flexibilidad para poder comprar las hamburguesas. El consumidor, la variación del ingreso, del precio, no afecta tanto al consumidor. Por lo tanto, podemos comprar al menos 2 hamburguesas como mínimo con respecto a la variación en el precio. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver otro. Fíjense, la elasticidad de precio de la demanda es igual a Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 entre 2 y el precio P2 menos P1 entre P2 más P1 entre 2. Por ejemplo, si el precio de la hamburguesa sube de 2 a 2,20 y las compras bajan de 10 a 8 hamburguesas, la elasticidad usando el método del punto medio, la ecuación del punto medio sería 2,32. Ahora, ¿por qué esta diferencia?
Aquí, utilizando la elasticidad punto, me da 2. Pero utilizando la elasticidad arco, me da 2,32. Eso no importa. Lo importante es que siempre esté por encima del 1%. En este caso, no va por encima del 1%, utilizando ecuaciones totalmente diferentes. Aquí lo importante es el análisis, no tanto el valor del numérico, sino el análisis. Quiere decir que al variar el precio de la hamburguesa en 1%, la cantidad demandada varía en 2,32%. Por lo tanto, ¿qué me indica? Que a esos precios el consumidor puede accesar al mercado de las hamburguesas. Caso contrario, si fuese menor a 1, allí sí habría un problema porque indica que el consumidor no puede accesar a ese mercado de hamburguesas. Ahora, ¿cómo se clasifica la elasticidad a precio? Tiene 3 clasificaciones, bueno, tiene 5 clasificaciones, pero vamos a analizar principalmente 3. La demanda unitaria, la demanda elástica, la demanda inelástica, la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente inelástica o también llamada rígida. ¿Cuándo ocurre una demanda unitaria? Esta ocurre cuando el cambio porcentual de la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio, o sea, los cambios en el precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada y la elasticidad toma el siguiente valor. Cuando es una demanda unitaria, el valor de elasticidad es 1. Por lo tanto, la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio. Ya Selga, gráficamente la vemos aquí. La duda que tenía. Yacelga, ¿está por allí? No, sí estoy viendo el Ajá. gráfico. Fíjense. La demanda unitaria es cuando la variación de la cantidad del precio es igual a la variación de la cantidad demandada. Quiere decir que el consumidor tiene libre acceso a comprar ese producto. Como vemos aquí, si el precio de la hamburguesa subió de 4 a 5 euros, quiere decir que subió un 22%. Por lo tanto, la cantidad demandada, al subir el precio, la cantidad demandada también tiende a variar en un 22%, que decir que la cantidad demandada disminuye en un 22%. Acuérdense que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Al aumentar el precio, disminuye la cantidad. Pero la variación es la misma. El precio varía en 22% y la cantidad demandada también varía en un 22%. Por lo tanto, ocurre una demanda unitaria cuyo coeficiente es igual a 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la demanda unitaria? ¿Alguien del público presente? ¿Demanda unitaria querría decir que solamente depende de una persona? ¿O a qué se referiría esto? O sea, disculpe. No, la demanda unitaria es porque el coeficiente es igual a 1. Ese es el valor. Coeficiente igual a 1. Hay un equilibrio entre la cantidad demandada, la variación de la cantidad demandada y la variación del precio, como lo vemos aquí. Al variar la cantidad demandada en un porcentaje, el precio varía en el mismo porcentaje. Por lo tanto, la elasticidad de precio es igual a 1, quiere decir que hay un equilibrio. Si la cantidad demandada aumenta en 22%, el precio disminuye en 22%, o viceversa. Si la cantidad demandada disminuye en 22%, el precio aumenta en un 22%. Es decir, que la variación porcentual es la misma. Por eso la demanda es unitaria, cuyo coeficiente es igual a 1, no porque sea la demanda de una sola persona, sino que ese es el valor que toma el análisis de la sensibilidad. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? Sí, está claro. Bien. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Elena, Jessica, Congo. Sí, economista, una pregunta. Diga. ¿El porcentaje es directamente proporcional o inversamente proporcional? Ahí me perdí. Ajá, el porcentaje es inversamente proporcional porque hay variación inversamente proporcional entre el precio y cantidad. Por lo tanto, el precio aumenta un 22%, la cantidad demandada disminuye en un 22%.
Profe, o sea que es todo lo contrario. Cuando la demanda sube, el porcentaje del precio baja. Eso es correcto. Cuando el porcentaje del precio de la cantidad demandada sube, el porcentaje del precio disminuye o viceversa. Si el porcentaje del precio aumenta, el porcentaje de la cantidad demandada disminuye, pero en la misma cuantía, en el mismo 22% o el mismo porcentaje. O sea, podríamos decir que para identificar una demanda unitaria, podríamos verla en la cantidad porque es la misma, ¿verdad? Eso es correcto. Si dividimos 22 entre 22, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 22 entre 22? Villarroel, ¿cuánto me da 22 entre 22, Villarroel? Se fue Villarroel. A uno, pues, profe. Ajá, correcto. Ya que voy a colocar la inasistencia de Villarroel porque se fue. Si no conteste porque se fue, ¿verdad? Entonces vamos a quitársela. Si no me conteste, le voy a quitar la asistencia. ¿Quién no puede ingresar? ¿Quién dice que no puede ingresar? ¿Quién es Eli Ramírez? No sé quién es Eli Ramírez. ¿Ustedes la conocen? De San Lorenzo, profe, es la chica de San Lorenzo, una compañera. Sí, ya. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a ese tipo, a la demanda unitaria? ¿Sí o no? No. No. No, profe. Ok, vamos a la siguiente. La demanda elástica. Dice, la cantidad demandada es relativamente sensible a las variaciones del precio. Entonces, el gasto total en el producto disminuye cuando sube el precio. Eso es lógico, ¿verdad? Si el precio sube, el gasto, por supuesto, va a disminuir. Y la elasticidad precio toma valores mayores que 1. En la unitaria era igual que 1. En este caso, en la demanda elástica, la elasticidad precio es mayor que 1%. Cuando la demanda es elástica o relativamente elástica, que significa lo mismo, el producto tiene muchos sustitutos. Quiere decir que cuando la demanda es elástica, el producto tiene muchos sustitutos, como lo vemos en la gráfica. Si el precio aumenta en 22%, de 4 a 5 dólares, vamos a trabajar con dólares, la cantidad demandada disminuye en un 67%. O sea, disminuye de 100 a 50 dólares, por decir algo. Entonces, fíjense que la variación en el precio es menor que la variación en la cantidad demandada, por supuesto, también en sentido inverso. Si el precio aumenta en 22%, la cantidad demandada disminuye en un 67%. Eso se refiere a la demanda elástica, que hay flexibilidad de que el consumidor pueda comprar productos sustitutos. Si no consigue mantequilla, puede comprar margarina. Si no consigue azúcar, puede comprar panela. Si el precio de la carne aumentó, puede comprar pollo, puede comprar pescado o chontaduro o cualquier otro producto. Eso se refiere a la demanda elástica, cuyo coeficiente es igual a 1%. ¿Alguna duda con respecto a la demanda elástica? ¿Sí o no? Disculpe, economista. Soy Marcelo. Quería pedirle de favor, ahorita voy a salir del trabajo, que me permite ingresar luego, por favor, mientras llego a la casa. Ok, pero apúrese porque ya cuando Gracias. usted llega, nunca le da tiempo de ingresar. Vaya corriendo, vaya. Aquí lo esperamos hasta las 10 de la noche, no se preocupe. ¿Alguna duda con respecto a la demanda elástica? ¿Sí o no? Podríamos decir que la demanda elástica se basa en productos sustitutos, ¿verdad? Eso es correcto. En productos sustitutos. Mientras más productos sustitutos hay, más elasticidad tiene la demanda. Es mucho más flexible de que el consumidor pueda comprar más productos. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Economista, Dígame. la variación dice que es porcentual. Porcentual, correcto, porcentual. ¿Sí? Entendido, economista. Ok.
Vamos a ver la otra elasticidad. La demanda perfectamente elástica, llamada también demanda inelástica, todo lo contrario a la elástica. Esta demanda perfectamente elástica establece que la cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del precio. Por lo tanto, la elasticidad toma un valor muy grande. La elasticidad a precio va a ser igual a infinito. Fíjense, elasticidad a precio igual a infinito. Por lo tanto, ¿qué observamos? Que a $4 se demanda cualquier cantidad de producto. Por supuesto, esto no ocurre en la vida real, ¿verdad? El empresario no va a ser tan tonto para que a un solo precio la gente pueda comprar lo que quiera comprar. Por lo tanto, a $4 se demanda cualquier cantidad de producto. ¿Ok? Ahora, si el precio sube por encima de $4, ¿verdad? A un precio superior, la cantidad demandada sería cero. Sería cero. Pero si el precio baja de $4, ¿verdad? A un precio menor, la cantidad demandada sería infinita. Es en este punto donde el precio es igual a $4, donde los consumidores pueden comprar cualquier cantidad. Quiere decir que a $4, fíjense la curva de la demanda, se compra cualquier cantidad de producto. ¿Ok? Si el precio sube, la gente no va a comprar. Y si el precio baja, la compra sería infinita, porque los precios son tan bajos que la gente va a querer comprar de todo. Entonces, el empresario fija un solo precio para que tú puedas comprar cualquier cantidad. Esto, por supuesto, no ocurre en la vida real. Es solamente un ejemplo hipotético. Y se llama demanda perfectamente elástica y el coeficiente es igual a infinito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso se podría decir que tiene un punto de equilibrio, algo así. Sí, tiene un punto de equilibrio que es el precio. Que cuando el precio es fijado a un solo valor monetario, que en ese caso sería $4. Ujú. La otra demanda es la demanda inelástica, totalmente contrario a la demanda elástica. Dice que la cantidad demandada es relativamente insensible, mientras que la demanda elástica es sensible, está insensible a las variaciones del precio. Como consecuencia del gasto total en el producto, aumenta cuando sube el precio. Es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios proporcionalmente menores en la cantidad demandada. Quiere decir que cuando el precio aumenta mucho, el consumidor compra muy poco. Eso se refiere a la demanda elástica y los valores es menor a 1. Quiere decir que la elasticidad, la demanda elástica, el coeficiente es menor a 1%. Puede ser 0,98, 0,90, hasta 0,99%, que indica que en el mercado no hay productos sustitutos. Tal es el caso de la insulina, de la sal, de aquellos productos que no tienen productos inmediatos. Es una demanda inelástica. La gasolina también es una demanda inelástica. Ya vamos a ver algunos ejemplos. El agua también. El agua también, exactamente. Quiere decir que cuando la demanda es inelástica o relativamente inelástica, el producto tiene pocos sustitutos y gráficamente se comporta de esta forma. Por lo tanto, un incremento del 22% en el precio, ¿verdad? Genera una disminución del 11% en la cantidad demandada. Fíjense que el precio aumenta el doble y la cantidad demandada desciende el doble. Por supuesto, es una relación inversamente proporcional. Quiere decir que el coeficiente va a ser menor al 1%. Y esta demanda inelástica es todo lo contrario a la demanda elástica, que la demanda elástica, el consumidor podría comprar sustitutos. Aquí no hay sustitutos cercanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Y el último caso es la demanda perfectamente inelástica. ¿Okay? Hay 5 casos. Este es el último caso, la demanda perfectamente inelástica. La cantidad demandada es insensible a las variaciones del precio, también llamada demanda rígida. El valor de la elasticidad toma valor cero. Aquí cuando la elasticidad toma valor cero. En el caso anterior, la demanda perfectamente elástica, el precio era quien establecía
se establecía como equilibrio. En este caso es la cantidad demandada. Fíjense que la cantidad demandada es rígida y a esa cantidad los precios varían. Por supuesto, el consumidor tampoco va a ser tonto para poder comprar a diferentes precios 100 kilos de pollo. ¿Ok? Entonces, esto tampoco ocurre en la realidad. Por lo tanto, un incremento en el precio no cambia la cantidad demandada. Es decir, que si el precio aumenta de 4 a 5 dólares, la cantidad se mantiene constante. Por lo tanto, es una demanda rígida, a diferencia de la demanda perfectamente elástica, donde el precio era rígido y quien variaba era la cantidad demandada. Entonces, esos son los 5 casos de elasticidad. Ahora vamos a ver vamos a verlos todos a continuación. Fíjense aquí. Vamos a analizar la tabla y el gráfico. Elasticidad precio mayor que 1 es una demanda elástica. ¿Cuáles son las características? Demanda muy sensible con muchos sustitutos, tales como licores o artículos de lujo. Por lo tanto, la curva sería esta. Perdón, ¿dónde está? Aquí esta. Esta es la demanda elástica. Cuando la elasticidad es mayor que 1, fíjense que la variación del precio, la curva es inclinada hacia la izquierda, sumamente inclinada hacia la izquierda. Cuando la demanda es elástica. Es decir, que la demanda es muy sensible y el productor ofrece muchos sustitutos al consumidor. El otro caso es la demanda unitaria, cuando el coeficiente es igual a 1. Es una demanda proporcional y es poco frecuente. Solamente se cumple en teoría en este caso. Es decir, que la variación del precio es igual a la variación de la cantidad demandada. A diferencia de la demanda elástica, que la variación del precio es poca. Sin embargo, la variación de la cantidad demandada es muy amplia porque hay muchos sustitutos. En cambio, en la elasticidad unitaria, cuyo coeficiente es el 1%, hay un equilibrio entre el nivel de precios y el nivel de la cantidad demandada. Caso contrario, la elasticidad de la demanda es menor que 1. Es una demanda inelástica. Demanda poco sensible con pocos sustitutos, a diferencia de la elástica que tiene muchos sustitutos, tales como combustibles y medicina. ¿Ok? Quiere decir, en este caso, fíjense que la variación del precio es muy alta. Sin embargo, la variación de la cantidad demandada es muy poca. ¿Por qué? Porque hay pocos sustitutos. Por lo tanto, el precio aumenta más que lo que podría aumentar la cantidad demandada. Y los casos extremos es cuando la elasticidad de precio es igual a infinito, es una demanda perfectamente elástica, demanda cuya cantidad desciende a cero ante el más leve incremento del precio a la inversa. Solamente ocurre en teoría. La demanda perfectamente elástica ocurre aquí cuando el precio es infinito, fíjense el símbolo infinito, y se demanda varias cantidades de productos. Y el caso contrario, la demanda perfectamente inelástica es una demanda cuya cantidad no responde en absoluto ante un cambio en el precio. Por ejemplo, la sal o la insulina. Aquí, y fíjense que la cantidad es fija y los precios varían. Los precios van variando y la cantidad es fija. Por ejemplo, los cigarrillos, que los fumadores no dejan de fumar, o la persona que depende de la insulina, que sigue subiendo de precio y la persona tiene que comprarlos también. Entonces, a eso se le llama una demanda perfectamente elástica cuyo coeficiente es igual a 0. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el análisis? Bien, aquí vemos los tipos de elasticidad a lo largo de la curva de la demanda. La elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva, depende del bien y por lo tanto es posible que los precios altos de la demanda sean más elásticas que para los precios bajos. Aquí vemos la elasticidad unitaria, donde la elasticidad es igual a 1, quiere decir que la variación del precio es igual a la variación de la cantidad demandada. La demanda elástica, cuya variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada. La elasticidad inelástica, cuya variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada, y los casos extremos, que es la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente inelástica. Aquí vemos los 5 casos de elasticidad precio de la demanda. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿Sí o no? No, economista. Bien. Entonces, para terminar la clase, vamos a hacer un resumen de los 5 tipos de elasticidad-precio. Si el coeficiente es mayor que 1, la variable cantidad varía en mayor medida que la variable precio. Se dice que es una relación elástica. Si el coeficiente es igual a 1, se conoce como elasticidad unitaria. Cantidad y precio experimentan el mismo cambio, una relación unitaria. Si la elasticidad, el coeficiente es menor que 1, la variable de precio varía en mayor medida que la variable cantidad, por lo tanto es una relación inelástica. Si la elasticidad de precio es igual a 0, la curva de la demanda es vertical, perfectamente inelástica, por lo tanto la cantidad demandada de un bien no varía cuando el precio cambia. Ocurre con bienes que no pueden ser sustituidos por otros o bienes de primera necesidad como la insulina, la sal y los medicamentos. Y si el coeficiente es igual a infinito, la curva de demanda será horizontal, perfectamente elástica y la mínima variación en el precio supondrá una cantidad demandada que sea cero, así como lo vemos aquí. Aquí vemos la elasticidad unitaria, ¿verdad? Este tramo es la demanda elástica que está compuesta por la demanda elástica y la demanda relativamente elástica, y este tramo está compuesto por la demanda inelástica y la demanda perfectamente inelástica a coeficiente cero. Entonces aquí vemos los 5 casos de elasticidad. Los 5 casos de elasticidad, precio de la demanda. Y aquí lo vemos todos. ¿Cuándo es la demanda es perfectamente inelástica? Cuando la variación porcentual de la cantidad es igual a 0. La variación porcentual de la cantidad es menor que la variación, pero la elasticidad precio es igual a 0. La variación de la cantidad no varía porque es igual a 0. Y esta es la curva de demanda representada por la demanda perfectamente elástica. Fíjense que la demanda no varía, quien varía es el precio. ¿Ok? Cuando la demanda es inelástica, cuando la variación porcentual de la cantidad es menor que la variación porcentual en el precio. Por lo tanto, el coeficiente está entre 0 y 1, ¿verdad? O valores menores a 1. Por lo tanto, la cantidad varía menos que proporcional, como lo vemos en la curva de demanda está inclinada hacia la izquierda. Quiere decir que la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada. La demanda unitaria o demanda de equilibrio es cuando la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación del precio con un coeficiente igual a 1 y donde la cantidad varía directamente proporcional. Por lo tanto, la variación de la cantidad es igual, pero del precio es igual a la variación de la cantidad. Es la misma variación. La demanda elástica que tiene muchos sustitutos, la producción tiene muchos sustitutos, la variación de la cantidad, porcentual de la cantidad es mayor a la variación porcentual del precio. Quiere decir que el coeficiente es mayor que 1, pero menor que infinito. Por lo tanto, la variación de la cantidad varía más que proporcional. La curva de la demanda, ¿verdad?, es muy inclinada hacia la izquierda, lo que indica que al variar el precio, en un porcentaje la cantidad varía mucho más. ¿Por qué? Porque hay muchos productos sustitutos. El consumidor puede comprar diferentes productos sustitutos. Y finalmente, la demanda perfectamente elástica, donde la variación del precio es igual a 0. El precio no varía. El coeficiente es infinito y la variación de la cantidad varía permaneciendo constante el precio. Aquí varía la cantidad, el precio no. En la perfectamente elástica, en cambio, la perfectamente inelástica, quien varía es el precio y no varía la cantidad. Y la unitaria, la variación porcentual del precio es igual a la variación porcentual de la cantidad. Y la inelástica, la variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual de la demanda, de la cantidad demandada, y en la elástica, la variación porcentual del precio es menor que la variación porcentual en la cantidad demandada. ¿Alguna pregunta con respecto al análisis gráfico? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, economista. Ok. Bien, vamos a ver los Profe, ejercicios. ¿Ah? los compañeros dicen Sí. que quieren ingresar y que no les da paso. Ah, ya va, vamos a ver quién es. No sé, porque no oí nada. Un segundito. Listo. Es que no, estoy pendiente de la clase.
Bien, vamos a ver este ejercicio. Fíjense. Calcular la elasticidad precio de la demanda de libros cuando el precio pasa de 2 a 4 dólares. Vamos a ver qué tipo de elasticidad es. Dice, ya va, ¿quién será ahora? Ya va. Listo. Ya ingresaron, me imagino. Fíjense. Utilizando la ecuación, ¿verdad? Elasticidad de la demanda es igual a la variación de la cantidad demandada sobre variación del precio, ¿verdad? O lo que es lo mismo, elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, sustituyendo, según el método del punto medio, que lo vimos anteriormente, la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la cantidad inicial más la cantidad final, entre 2. Y la variación del precio, que es esta zona que está aquí, va a ser igual a la variación del precio entre el precio inicial más el precio final entre 2. Por lo tanto, si analizamos la demanda de libros, como vemos en la tabla, a 6 dólares no se compra ningún libro. Si el precio baja a 4 dólares, compro 10 libros. Si sigue bajando a 2 dólares, compro 20 libros. Y a precio cero, por supuesto, compraría o me regalarían los 30 libros. Quiere decir que esta tabla de demanda es la que vamos a analizar. Bien, sustituyendo términos. Elasticidad de la demanda va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. El precio 2, ¿cuál es el precio 2? Pero en el precio 1 son 2 dólares y el precio 2 son 4 dólares. ¿Cuál es la cantidad 1? La cantidad 1 sería aquí 20 libros y la cantidad 2 sería 10 libros. Estamos trabajando con estos valores, ¿verdad? A un precio de 2 se demandan 20 libros. A un precio de 4 se demandan 4 libros. Ya tenemos los datos aquí. Si sustituimos en la ecuación, ya yo, ¿quién está ingresando? Ya va, vamos a ver. Ya estamos perdidas. Que se me va la idea cuando estoy explicando. Bien, sustituyendo los valores. ¿Cuál es la variación de la cantidad demandada entre 10 y 20? 10. Acuérdense que no trabajamos con signos negativos. Cantidad inicial, 20. Cantidad final, 10. Entre 2. Esto nos da menos 10 entre 15, pero le quitamos el signo negativo. ¿Ok? Vamos con el precio. Variación del precio, sustituyendo la ecuación. Aquí está la ecuación. Variación del precio. ¿Cuál es la variación del precio? Entre 4 y 2, 2 dólares. Precio inicial, 2. Precio final, 4. Entre 2. Haciendo una suma algebraica, nos da 2 tercios. Sustituimos en la ecuación, en esta ecuación, menos 10 sobre 15. Aquí está este valor. Menos 10 sobre 15 entre 2 tercios, que sería este valor, este que está aquí, 2 tercios, nos da menos 30 de 30 igual a 1. ¿Qué significa ese 1? Si le quitamos el signo negativo, que es una demanda unitaria. Pongan atención, ¿por qué una demanda unitaria? Porque hay un equilibrio entre la variación del precio y la variación de la cantidad demandada. Por lo tanto, si el precio sube en 2 dólares, que sería un 100%, la cantidad demandada disminuye en 10 dólares, que también sería un 100%, un 50%. El precio sube en 50% y la cantidad demandada disminuye en 50%. 50 entre 50 me da 1. Por lo tanto, es una demanda unitaria. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? Si me pregunta, continúo. Bien, vamos a darlo entonces hasta aquí. La elasticidad de ingreso la analizamos la semana que viene. ¿Alguna pregunta, alguna duda con la clase de hoy? Alcibar. Tengo una pregunta. ¿Y mañana con usted no vamos a tener presencial?
No, no, mañana no, mañana van a tener con los otros dos docentes. A mí el San Lorenzo solamente me corresponde virtual. Ibarra sí me corresponde presencial para la 1:30 de la tarde, pero con macroeconomía. Voy a hablar con un panita aquí que tiene todo. La pista tiene todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la clase de hoy? ¿Sí o no? Buenas tardes, buenas noches. Disculpen, Buenas lo que noches. pasa es que no es